Muy buenas, soy Angie y este es de Mamá Podcast, un espacio donde venimos a hablar de la maternidad sin filtros y en donde nos damos cuenta que nada está bajo control, o al menos no para mí. Hoy tengo una invitada especial, una mujer que en 2004 hizo algo que para mí todavía me parece increíble. Cogió una maleta, dejó todo lo que conocía y se vino sola a un país a construir una vida mejor para su familia sin red, sin nada de apoyo, sin nadie esperándola, con 27 años y con una valentía que yo no sé si tendría. Mami, bienvenida. Cuando tenías 20 años y fuiste mamá por primera vez, ¿quién eras en ese momento? Uf, a ver, yo quedé embarazada a los 19 años pasaditos. Estaba estudiando auxiliar de contabilidad en el SENA. Realmente no esperaba quedar embarazada. Eh, ya convivía con tu padre. Llevábamos casi 2 años conviviendo y a ver, yo estaba bien porque estaba estudiando en el SENA, estaba haciendo lo que yo quería, lo que me gustaba. Apenas llevaba año y medio estudiando, o sea, me faltaba aproximadamente un año para terminar. El de entrar al SENA era mejor dicho, lo mejor, era igual que entrar a la universidad. Pocos, ¿cómo es? Muchos los llamados, pocos los elegidos. Eh, Me gustaba. Quedé embarazada y en el momento que le comuniqué al SENA, pues se vino todo, se cayó, porque en ese tiempo todavía existía que uno no podía estar embarazada, como los prestigios malos. Así que empecé a tener inconvenientes con el instituto. Ya no me quisieron dejar hacer las prácticas, ya porque pues en el momento que iba a empezar a hacer las prácticas se me iba a notar el embarazo, ninguna empresa me iba a coger. Así que me decían que podía aplazar, pero que la mejor opción era que no, pues que renunciara. Fue tanto la presión del director, de los profesores, que al final renuncié, lo dejé. Pero nunca Sí, contemplaste no, o sea, interrumpir el embarazo para no, seguir tú, pues, quién eras tú. no, porque yo creo que a las 2 semanas supe que estaba embarazada, sentía y sabía que era una niña y sabía que te ibas a llamar Geraldine. Mm. Entonces era Geraldine y te llamaba Geraldine y te llamaba Geraldine. Al contarle a mi mamá, pues fue terrible. Mi mamá no se lo esperaba. Pero yo también, cuando empecé a tener relaciones sexuales, fui a los centros de salud, fui al médico para poder planificar porque todavía no era mi idea quedar embarazada. Y en ese tiempo las enfermeras y el médico me dijeron que no había ningún método, que no había nada, que era el condón o que no tuviera relaciones. Así de fácil. Así Bueno, es que que realmente si nos ponemos a pensar en eso, eso de planificar relativamente es hace muy poco, o sea, que las muchachitas puedan planificar y no se vea como algo malo, como algo tabú, realmente es hace, o sea, es muy poco, y más en Colombia. Por eso hay tanto embarazo adolescente. y eso era un tabú, realmente bastante. Y haber tenido a los 20 años, porque justo cumplí los 20 años y tú naciste, pues también ya era muy mayor, porque la mayoría de las jóvenes tenían entre 15, antes de los 18 años ya tenían su primer hijo. ¿Y tú te sentías preparado o digamos mi abuela te preparó para ese momento, te orientó o fuiste aprendiendo en el camino? A ver, no fue que haya aprendí. A ver, en la casa siempre había niños, siempre. El bebé en ese momento creo que era Javier y Lady, o sea, siempre había niños. Y siempre nos tocaba como los más grandes ir cuidándolos, o sea, íbamos así, como en ese plan. Así que aprender, pues no, nos iban enseñando el día a día. Y conocer a tu bebé fue en el momento que, pues hasta que nació, hasta que no nace no sabes que eres tu mamá.
sea, que aprendí a conocerte. ¿Y qué Y fue yo creo lo que eso más es duro. difícil de ser tan joven y verte como envuelta en esa responsabilidad? Porque igual tener hijos, lo que tú dices, hasta que no nacen, uno no se da cuenta de, pues, de que uno es mamá y de lo que acarrea ser mamá. Pues tú naciste en diciembre y yo en enero, antes de que cumpliera la dieta, yo empecé a estudiar otra vez auxiliar de contabilidad. Así que tendrías un mes de nacida, más o menos, cuando empecé otra vez a estudiar los fines de semana. Mm, y quería eso, salir adelante. ¿Cuál fue el problema? Que tú nunca quisiste recibirte eterno. Entonces, fue una frustración porque no tenía cómo cuidarte, cómo, a quién dejarte para que te cuidara. Mi mamá pidió vacaciones para cuidarme la dieta, para estar pendiente de ti. Mi tía Gladys era la única que te lidiaba, pero imagínate, yo iba 4 o 5 horas a estudiar y era un duro, porque los senos se me llenaban, tú llorabas dizque todo el tiempo, no podían consolarte, te daban en cuchara, en jeringa, en biberón, imposible, te pasaban de mano en mano, así que prácticamente terminé de graduarme, yo qué sé, en 6 meses, porque solamente me faltaba un mes, pero fue duro en ese sentido de que tenía mucha ayuda alrededor mío, pero como mi bebé no dejaba que nadie la cuidara. Y así que solamente quería teta, así que fue muy difícil en esa cuestión. Vale, me dices que fue difícil conmigo, pero tú, ¿cómo te sentías tú en esa situación? Me sentía frustrada, porque, a ver, volvemos a lo mismo, yo quería salir adelante y a la vez ser mamá. Y no podía como, mm, o sea, ¿con quién te dejo? ¿Con quién te cuido? No comías nada, solo teta. Entonces, y llorabas por todo. Y qué Entonces, fastidio. era frustrante, ¿eh? Porque no sabíamos por qué llorabas. O sea, si mirabas a mi tío o lo olías, porque tenía un tío que tú lo sentías a kilómetros y ya empezabas a llorar solamente porque él se acercaba, porque ya estaba cerca. Llorabas por todo, porque te poníamos en la cama, porque te levantábamos, porque estaba seca, porque estaba, o sea, es que no sabíamos. Entonces, era frustrante en ese sentido. No Sí, sabíamos si te dolía algo, si tenías cólicos, es que, y así te arrolláramos, era imposible. o sea, esas Y niñas, uy, qué fastidio. Pero, entonces sí es frustrante en ese sentido porque no sabes aprovechar esa maternidad realmente porque un niño así, y volvemos a lo mismo, o sea, no te podías sacar a pasear porque llorabas. Si te cuidaban, lloraba. Entonces, ¿qué hacía? Entonces, al final, no podía trabajar. Me tocó empezar a trabajar como desde la casa, buscar opciones que pudiera yo tenerte y trabajar. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿y pudiste conseguir algo desde casa? Sí, en la casa había un negocio y trabajaba en el negocio de mi abuela. Aparte de eso, vendía productos pues, de boca a boca. O sea, vendía ropa interior, hacía rifas, bueno, hacía variedad de cosas y las vendía pues a la gente, a los vecinos, a la familia. Bueno, toda una mujer empoderada. Es que no había más. Vale. Ya después entré a trabajar a una empresa con el Estado de contabilidad en las escuelas públicas de Bogotá. ¿Y cómo Y te fue duré, con eso? pues me fue bien, pero otra vez volvíamos al problema. O sea, estábamos en las mañanas, que yo entraba a las 6 de la mañana y salía más o menos 12 del día, 12:30. Así que mi mamá te cuidaba hasta las 7, de ahí ya llegaba mi tía, te cuidaba y lo mismo. O sea, En ese, estaban en- todas. pero en ese momento es donde viste que no te podías desarrollar a nivel profesional. No, no, digamos, no un momento que te sintieras mal o por tenerme.
no me sentí mal. Sencillamente era como la pregunta, ¿qué te pasa? Porque no puedo desenvolverme. Y en mi casa había muchas mamás y todas se preguntaban lo mismo. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Cómo podemos? Porque la idea era esa, no quedarme estancada. Ya estabas ahí, pues ya toca buscar la forma de salir adelante, no de pensar en el pasado. Y yo te veía, te peinaba todos los días, me encantaba. Mi tía Gladys era una vez que te hacía los vestidos, te vestíamos hasta de uniformes, te comprábamos los zapatos que te hicieran a juego. Empezamos a hacerte muchas trenzas. Entonces, eras la muñeca de la casa. Habían dos niñas más, tienes otra prima casi de tu edad. Entonces, tú eres la blanquita y la otra la negrita. Natalia Mm. es una negrita y tú eras blanca y el pelo tuyo era rubio y la otra era morena con el pelo negro. Como, Entonces, como mi hija Isaray, eso, de la otra entonces, generación. exactamente. Entonces, eh, entonces eran dos niñas, había otro niño y prácticamente eran tres pibes que había en casa. O sea, contemporáneos. Tienes un Y primo hermano que te llevas 10 días con él. Miento, en 9 días. serio, a todas les dio por tener al mismo tiempo. ¿Y tú qué le dirías hoy a esa Marta de 20 años, de 21, que le tocó enfrentarse a un bebé difícil, al que le tocó al final aplazar sus proyectos y su vida como mujer por ser mamá? Pues creo que no lo hice mal porque al final no logré realmente al 100% lo que quería. Tampoco había economía. Así que a pesar de todo, pues salí. Nos tocó duro porque no solamente a mí, sino a mi hija. Las circunstancias de un país tan complicado. Porque aunque no lo creas, Colombia es un país con, ya tú con 25 años, si no has logrado o no has hecho nada, ya no sirves para nada. Así que tienes que proyectarte en hacer las cosas antes de cumplir los 25 años. Cuando yo cumplí ya mis 25 años, se cerraron todas las puertas. Lo único que había opción era de estudiar, pero daba igual. ¿De qué te valía estudiar si había muchas empresas que te decían, es que ya eres mayor y si no tienes experiencia ya no puedes? O sea que eres un bien sin experiencia. O sea que ya toca buscar otras opciones o emprender un negocio o buscar la forma de que realmente algo sea rentable. Así que allá, hoy en día ya los hijos ya no es prioridad. En Colombia ya se está bajando la natabilidad por lo mismo, porque ya pensamos en nosotras primero, en personas, como mujeres, como seres humanos. Y antes, desafortunadamente, veníamos como siempre el mismo rol. O sea, ser madres jóvenes y es quedarnos en la casa, la ama de casa y vivir el día a día de lo que nos fuera trayendo la vida. Así que al final no es que me arrepienta, pero creo que han cambiado las cosas para bien y, y intentar hacer lo mejor posible para que no hubiera cometido tantos errores, porque no fue tanto en el día a día, sino como en la forma, de pronto como la crié. Creo que también la mimé mucho y creo que esas fueron las consecuencias de que lloraba tanto, porque si la dejaba, pues de lo mismo. Mímela, consiéntela y Pero es que mami era tu descreen. bebé, o sea, era tu primera hija. Sí, pero todas tuvieron primeras hijas y ninguna era así. Pero Pues entonces yo bueno, creo cada una tiene que también al su final, personalidad. yo creo que fue eso, que la protegí mucho, que si se caía y venga, ¿qué le pasó? Y me levantaba a mimarle y para que no llorara, para que no, que pobrecita. Y entonces, pues al final tocaba dejar que se cayera, se aprendiera a levantar y supiera eso, pero uno no. Entonces, yo lo vi con mis primos, los vi con mis sobrinos, o sea, los vi con todos los que estaban igual de la edad tuya y ninguno pasó eso, ninguno era llorón, porque se caían y, no, levántese solo, ya mirar cómo haces. Y Y yo no, todavía, yo a ti, no, ay, pobrecita. Entonces, yo creo que el error fue ese, haberte mimado más de lo que
hay que darte cariño y todo, pero hay cosas que uno aprende en la vida con golpes y desafortunadamente uno aprende a caminar esa sí, cayéndose. Pero si siempre tienes quien te levante, pues no aprende uno Bueno, a sí, sostenerse. sí, es verdad. En el 2004 decidiste emigrar, o sea, a raíz de todo, como se vivía en Colombia y tú querías buscar una mejor vida para ti, para mí, y migraste. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Porque igual, no sé, yo ya siendo mamá, digo, es difícil uno decir me voy y dejo a mi hija, cuando viste que de pronto no fue fácil llevarme. Mm, fue una decisión difícil, pero yo en ese momento creo que fue lo mejor. Fue duro porque pues no es fácil separarse uno de sus hijos así, pero no me arrepiento en ningún momento. Creo que lo hice con conciencia. Te dejé con tu papá. Desafortunadamente uno no era el hombre que yo creía, así que eso fue lo que me tomó la decisión de que yo no quería seguir la misma pauta en mi casa, de ser la típica sumisa y quedarme ahí esperando a un marido y que me traiga la comida o yo tener que rebuscarme como siempre. No quería eso. Yo quería conseguir mis cosas, no depender de nada ni nadie, así que tomé la decisión dolorosa, pero lo hice. Y creo que si me tocara volverlo a hacer, lo haría, porque yo creo que ante todo, aparte de tener economía, pues como mi felicidad y darle una mejor estabilidad a mi hija. O sea, el hecho que vivas con tu papá o con tus padres no siempre es lo mejor, porque vivir en un hogar donde no hay amor propiamente, pues siempre vas a estar amargada. Sí, Entonces, es verdad. yo, ¿de qué me vale que ella viera, mi mamá y mi papá están juntos, pero no se sabe realmente lo que hay por dentro y las necesidades que había? Nosotros pasamos muchas necesidades y siempre lo típico es que tú eres el hombre y tiene que conseguir, pues sí, pero desafortunadamente ese hombre no era el que quería realmente que la buscase para que su familia o su hija estuviera bien. Entonces, ¿qué tocó? Despegar. Si me quedaba ahí, pues yo veía mi vida arruinada y vuelvo a lo mismo, o sea, el país no estaba, yo ya tenía pasado los 25 años, o sea, muchos sitios ya me cerraron las puertas por la edad, entonces dije, no, Y llegué a España. cuando llegaste acá a España, ¿cómo fue, digamos, la primera noche, la primera mañana, levantarte sin tu familia, prácticamente sola, sin mí? mm, fue duro, pero soy valiente, así que dije, desde el momento que pasé el aeropuerto y vi que no me pusieron problema, dije, esto es lo mío, no hay marcha atrás, no lloré y dije, yo puedo, lo voy a hacer, voy a seguir adelante. Vine con las metas claras. La primera noche, o sea, más que pensar que porque estoy sola en una habitación, no, el frío de Madrid, tenía un frío y apenas me dejaron una sábana. O sea, y yo, como dije, ya va a llegar verano porque llegué en abril, pues traje ropa o sea, apenas traje una chaqueta, o sea, un frío. Así que fue más eso, el frío que sentí. Me levanté temprano por lo mismo, por el frío. Mi papá estaba aquí, fue el que me recibió. Desafortunadamente la estabilidad de mi papá, o sea, mi papá trabajaba todo el día, 24 horas, no lo veía. Así que él llegaba y como consiguió una habitación para estarme, pues él venía por las mañanas a dormir ahí un rato, porque tenía que ir a volverse a trabajar por la tarde. Entonces, mientras que él dormía, yo me fui, los chicos me empadronaron porque vivía con dos hermanos, me empadronaron, me ayudaron a sacar la tarjeta, todo. En cuestión de 2 días saqué toda la documentación aquí y, y ya buscar trabajo porque qué es lo típico de aquí, interna. Sí. Y siempre tenía la ilusión y la visión de que mi hija tiene que estar conmigo, mi hija, o sea, entonces no había tristeza. Y más cuando empecé a ver cosas de ropa, de, ay, eso para mi hija, eso para no sé qué, ay, tan bonito.
O sea, realmente Entonces, yo fui, o sea, ya estando tú aquí, ya fue más una motivación que algo depresivo, digamos, me extraño a mi hija, no, sino era como, tengo que hacer y cada día me tengo que levantar más fuerte porque mi hija me necesita fuerte, tengo que traer a mi hija necesita cosas, o sea, realmente ahí yo ya fui más una motivación. sí. Eh, no preguntaba cómo estabas tanto emocionalmente, porque si yo preguntaba, me iba a hacer daño. Entonces, ¿estás bien? Ah, bueno, estás bien. Me hablabas de las tareas, de cómo te iba en el cole, de que tu abuela te peinaba, que te daban de comer esto, pero procurábamos no contar como cosas tan sentimentales, pues para ninguna de las dos hacernos daño. Al Es año, que fue al difícil. año, yo conseguí papeles a menos de un año. Al año yo ya regresé a Colombia y iba con la ilusión de traerte, de darte, o sea, y que te va a papeles. Pero digamos, ese año que estuviste antes de volver a Colombia, ¿hubo en algún momento, sentiste miedo? ¿O hubo algún momento en donde, o sea, dijiste, no, yo quiero volver, yo no me quiero quedar? Porque yo, o sea, migrar es difícil. No, para nada. Cada día estábamos enamorados de este país y la tranquilidad, o sea, el miedo que yo vivía en Colombia era terrible. O sea, de que podía tener un móvil, de que podía utilizar tal ropa, de que no, que podía comer lo que yo quisiera aquí, que el dinero, o sea, era complicado conseguirlo, pero podía esa facilidad, o sea, de que 5 euros o me compraba una tontería que me valía 50 céntimos, 1 euro, yo ve, esto no es mucho, nomás el transporte, o sea, en Colombia en ese tiempo creo que valía 800 pesos, o sea, ir y volver de un sitio eran 1.600, aquí comprabas el bono por 10 euros, 15 euros para todo un mes, o sea, es que nomás Sí, eso, la te lo calidad de vida comprabas y mejoró ya mucho. te movías donde quieras y no tenías que estar pensando, es que mañana no tengo para el transporte, mañana para no, y comer igual, o sea, no tenía ese afán de que tengo que comer, de que tengo que hacer, no, no había nada. Lo único que me pegaba era mandarte cosas, te mandé, procuraba mandarte dinero, que estuvieras bien, que no te afectara nada, o sea, y bueno, digo, al año viajé, al año y medio creo, ya empezamos a hacer la tramitología de los papeles, Sí, y en el 2007 ya estabas aquí. 3 años después. Pero en ese proceso, en esos 3 años, mientras yo llegaba, tú igual empezaste pues a hacer tu vida acá y tuviste más hijos. Sí, Cómo fue ser mamá después de, yo en ese momento tenía 8 años, o sea, después de 8 años volver a quedar embarazada? ¿Cómo fue estar en un país conocí, sola, sin familia, fue duro. muchos años después de ya haber criado prácticamente? ¿Cómo fue? Me mandé a quitar el DIU porque tenía muchos miomas y tenía, o sea, los médicos aquí en España me dijeron que tenían que operarme y que ya no iba a volver a tener hijos, que porque los miomas se estaban afectando mucho. Pues se Entonces me mandé a equivocaron. quitar, me quité el DIU. Justo ese año fui a Colombia, fui a Profamilia, fui al médico y me dijo que no, que la mejor solución para quitarme esos miomas era quedar embarazada, Ah, que no, salían rápido muy sin problema y que no sé drástico. qué, y que no era necesario hacerme lo que me habían dicho. Yo, vale. Tenía un novio estable aquí, jovencísimo, o sea, jovencísimo en el sentido de que era un niño todavía. Bueno, es que aquí la juventud es casi hasta los 30. Tenía 26 años él, no tenía hijos, un inexperto totalmente. Y en el momento que yo quedé embarazada, pues normal, me había contado el tiempo. Por más que nos cuidáramos, pues quedé embarazada. Y él siempre lo anheló. Y desde que antes de que naciera se llamaba Kevin. Era Kevin, así que mi hijo se llama. Sola, sí.
fue una gran felicidad porque, o sea, Fue un era niño planeado, era un deseado. niño un niño que deseábamos. En Colombia no sabía nada, No, nadie, nada. no. Eh, Doy fe Aquí de éramos ello. los dos solos y fue duro. Pero yo trabajaba en las mañanas, yo a las 4 de la tarde ya estaba en mi casa, él llegaba a las 6, siempre estuvo pendiente de mí, no, o sea, en cuestión de maternidad acá es totalmente diferente. Tuve mucha gente alrededor mío que a Kevin no le faltó nada, a diferencia de mi hija que económicamente le faltó todo. Tenía más amor, obvio, porque tenía a mi mamá, a sus tíos, a mis tías, o sea, mi abuela, todos estaban ahí cuidándola y pendiente de ella. Aquí no, aquí era el papá y yo. Entonces, hubo mucha gente, amistades, que la mala madrina de mi hijo le dio todo, el ajuar, le dio muchas cosas, las amigas también le dieron muchísima ropa, todo. O sea, nosotros con Gerardo no, realmente fue poco lo que le tuvimos que comprar. A pesar de eso, él estaba tan ilusionado que él iba a cualquier tienda y siempre le traía cualquier cosa, un par de medias, una chaqueta, o sea, él se desvivía. Y él sabía que era un niño, Pero lo que pero él decías, tenía miedo. la economía también ayuda mucho, ¿no? Porque es que tú aquí, digamos, con 5 euros, entras a una tienda y puedes comprarle algo a tus hijos. En Colombia tú con 5.000 pesos no compras es que ni una bolsa de leche. No lo sé, porque, por ejemplo, desafortunadamente, cuando tú naciste, todavía no te tocó pañales de tela. O sea, los pañales ¿Y cómo fue, desechables, eso digamos, era los un lujo. pañales? Porque es que, claro, yo soy del 97 y mi hermano es del 2007. ¿Cómo, nomás eso, cómo fue los pañales? Contigo tocó pañales de tela. O sea, nos regalaron incluso tela en el hospital cuando tú naciste, porque fue en Navidad. Nos dieron tela ay, no me acuerdo, franela. Y mi tía te hizo camisetas, camisitas y sacó los pañales. Y mi mamá también compramos el trozo de pañal. Entonces, mientras que estabas en la casa, utilizabas pañales de tela. Cuando salíamos, pañales desechables. Y eso era un lujo, porque los hoggies allá, eso, imagínate, en ese tipo valían 500 pesos la unidad. Harto. O sea, eso era hartísimo. O sea, tú no tenías, o sea, que gastaras 2, 3 al día eran 1.500. Era O sea, plata. entonces, y compramos a veces los paquetes o sea, baratos, o sea, que se compraban, pero eran Pero quiero, defectuosos. quiero hacer un paréntesis. Cuando te dije lo de, bueno, lo de la diferencia de allá a acá, y dijiste que tenías miedo, ¿de qué tenías miedo? Porque estaba sola. Entonces no sabíamos cómo, o sea, era la primera vez que estaba sola. Sí, sin una red O de sea, que no apoyo tenía a mi real. mamá, no tenía a mis tías que me estuvieran pendientes, que me dieran. Mi hijo era macro. Aquí se llama macro, las personas gigantes. Entonces era bastante grande. Eh, Cuando Kevin nació, eh, tuvo que ser cesárea porque fue por riesgo, o sea, eh, riesgo fetal. Entonces tuvo que ser una cesárea urgente. Eh, yo solamente me acuerdo que el médico me dijo, te vamos a sedar, de contando de 10 hacia atrás. Yo creo que iban en 9 cuando ya ni me enteré. Entré a paritorio sobre las 4 de la tarde, yo creo 4 pasaditas. Cuando desperté eran las 11 de la noche. Estaba hinchada, yo me veía hinchada, asustada porque estaba conectada con un poco de aparato. No veía a mi hijo, no sabía si estaba vivo, nada. Así que el susto fue terrible. Llamé a la enfermera, se acercó y yo le pregunté, mi hijo, dijo, él está bien, está en la incubadora. Yo, pero ¿cómo que está en la incubadora? ¿Qué tiene? ¿Qué? No, él está bien, no le pasa nada, no sé qué. Eh, Procura despertarte bien, vamos a empezar a quitarte cosas y para que tu familiar te vea.
Entonces, dentro Gerard, mm, y así en la parte de atrás había un cristal grande. Yo me acuerdo que yo lo miraba y yo le preguntaba que Kevin, porque no lo dejaron entrar como tal, sino como en una habitación y por un cristal él tuvo que O verme. sea, como muestran en las películas a veces que está el paciente al fondo y hay un cristal y no puedes ingresar. Sí, estaba como si yo fuera como la UCI, como estilo UCI. Por medio de un cristal Mm, él me vio, tenía Qué difícil para él oxígeno, tuvo tenía que ser, yo muchísimo. creo que eso, ¿no? Él me vio y él me dice que parecía yo como un monstruo porque estaba súper Por lo hinchada. hinchada, tenía la cara, las manos, o sea, y yo nunca, imagínense, yo terminé mi embarazo y no estaba hinchada. Y en cuestión de horas me hinché. Pues los médicos dijeron que fue el sufrimiento que tuve en el momento que sacaron a mí. Kevin nació impecable, niño limpio, sano, Eso es lo ni bueno su de la piel cesárea. arrugadita, nada, o sea, súper guapísimo. Lo vine a conocer como a la 1 de la mañana que me subieron a planta. Gerardo, él me cuenta que apenas le dijeron, mira, ese es tu hijo. Dijo, era el único niño grande, gordo. Yo sabía que ese era mi hijo. O sea, él dijo que no había pérdida. Dijo, esa belleza es solo creación mía. Entonces él quedó fascinado, no lo podía creer. Entonces lo llamaron a que o sea, pues, como que lo registrara, que todo eso. Y fue cuando le puso es que Kevin Gerard, él se llamaba Ah, solo Kevin, y le dijo, puso no, Kevin Gerard, que porque es su primer hijo, y los Gerard, y y tiene Gerardo que en llevar su inglés era nombre. Gerard. Sí, tiene que llevar su nombre. Ay, Dios. Así que Y él por eso se llama Kevin Gerard. después de salir del hospital, después de, bueno, ya el momento de No, la de ahí yo dieta, subí sobre la 1 de la mañana, estaba mi amiga Jacqueline y eso, es que justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál fue tu red de apoyo en el momento que estuvo tu estaba hija? Porque al ser Jacqueline, una estaba persona Felipe migrante, y, y Gerardo y otro primo de Gerardo, o sea, los dos se llaman Gerardo, que es el padrino de Kevin. Cuando yo subí a planta, al ratico me trajeron a mi hijo, me acomodaron todos, ya, yo ya no llevaba ningún aparato, ya no llevaba nada. Cuando veo que me traen a mi hijo, me lo traen en brazos, wow, fue una sensación, yo como que no podía con él, pesó 4.900, gigante. hermoso, con esos ojos ya grandes, me veía, y con un hambre, eso fue una a comer. Así que, y mi amiga Jacqueline le encantan las fotos. Y tomé fotos para acá, tomé fotos para allá. Ella estuvo toda la tarde esperando a que yo saliera al kinder. Amigos que se Así vuelven que, familia, ¿no? sí, espectacular. Fue o sea, súper bien. Al otro día estuvo otra compañera, otra amiga que se llamaba Giselle, y lo mismo. Estuvieron ellos siempre ahí. Gerardo, esa noche, lo típico, el del miedo, la primera vez, pues no me acompañó. Siempre estuvo ahí, pero él se fue como a las 3 de la mañana, todos se fueron, porque tocaba compartir habitación, así que Claro. tocaba dejar la otra bebé, a la otra descansar. Y pues Y no cabíamos los dos en la cama. Y desde ahí ya tocó Kevin, fue caen cuando con su empezó a dormir en cunita. su cuna. Sí, es que Ese fue el primer momento en su cuna. siempre fue muy grande. Y bueno, ya sabemos que Kevin fue un niño deseado, planeado, anhelado. Gracias a él, pues tuviste tu red de apoyo en este país. Al final, aunque no tuviste a tu familia y en eso tuviste a alguien con quien, digamos, tus amigas, con quien apoyarte, con quien Sí, salir. pero fue duro porque cuando salí del hospital, que son 48 horas, o sea, a pesar que fue cesárea, salí bien. Llegué a la casa Y y sola. éramos los dos. Sí, claro. Entonces, sí, como dice el dicho, aquí en ese tiempo no existía el descanso para los padres ni nada de eso. Solamente le dieron 2 días. Entonces, prácticamente tocó llegar, al otro día salir a registrar al niño, ponerle lo del médico, todo, porque todo eso lo tenía que hacer el padre. O Y él empezó a trabajar. O sea, los 4 días, sea, tu los dieta 5 la días, pasaste solita. son. Y si no me levantaba a cocinar, pues me moría de hambre.
Qué difícil. Creo No que podía sentarme, tenía que estar inclinada porque eran grapas, me tallaban, eh, pero nada, no podía bañarlo porque era muy pesado y me daba miedo que se me resbalara, no sabía cuidar el cordón umbilical, eh, tocaba bajarle el forro del pene, yo no sabía porque todavía tenía una niña, entonces Gerardo llegaba por las noches, él tendía la cama, él venía y bañaba al bebé, él era el que le limpiaba el ombligo, él era el que le hacía todo. ¿Cómo supo? No lo sé, pero él venía y le hacía todo eso al niño. Y yo solamente cocinaba, él me compraba las cosas, él me traía todo y yo solamente cocinaba. Era duro porque me daba miedo salir sola a la calle. Ya después, con los días y leyendo, sí, ya porque antes que redes sociales. me No, compré casi todas las revistas de semanal, creo que era Mi Bebé y Yo. mi bebé, yo sé. Tenía una arrume, una cosa impresionante de todas esas revistas que se repetía siempre el mismo rollo, porque eso era así. Y pues viendo productos también que le compraba porque no tenía ni idea de los productos que se utilizaban acá. La única en Colombia que sabía era mi tía Glaze. Así que cualquier cosa que yo, tía, que le hago al bebé, tía, que le hago esto, que ¿Y cómo fue ese momento de cuando decidiste que ya era hora que yo, no el resto de la familia, porque el resto de la familia no importa, pero yo, como dijiste, ya es momento que Geraldine sepa que tiene un hermano, porque es que ya había mm, nacido, ya había pasado la dieta, o sea, es que de verdad. yo decidí, o sea, todavía en la baja de maternidad, tenía 4 meses, cuatro, bueno, Cuatro, yo lo más no conocí sé con qué, 4 meses. vacaciones, no sé qué, bueno, en fin, que tenía 6 meses. Decidí que me iba para Colombia y mi papá justo viajaba para Colombia. Me fui con mi papá, cumpliendo 4 meses y Kevin ya Cuatro tenía meses, sí. nacionalidad. Nos fuimos, ninguno sabía, mi papá era feliz con ese gordo, que no sé qué. Cuando llegamos al aeropuerto, mm, me acuerdo que me recibió es tú y mi Y mamá. mi abuela. Ujú. Las dos cuando vieron al bebé, ay, yo como siempre les había dicho que cuidaba un bebé, Es que es una joya. entonces ese Sí, sí, bebé sí, era me Michael. acuerdo que yo te dije, mami, este es el niño que tú cuidas y es que tú todo lo mandas sin anestesia. Me dijiste, no, es tu hermano. Es que yo me acuerdo. Ay, Dios mío. Pues esa era la sorpresa. No, qué Mi sorpresa. mamá, mi mamá tampoco creía que ya tenía un nieto, Otro. otro nietito. Pues era su tercer nieto. Ah, no, sí, su tercer nieto. No. Sí, porque Ah, tú sí, y porque después salió Tyler. después estaba Steven, sí, era su tercer nieto. Que fue Así bonito, que, ¿no? Pero ¿cuánto pasó? ¿Un año? ¿Año y medio? No, un año, un añito largo. Y llegó Sergio. ¿Qué pasó con uy, Sergio? con Sergio fue duro. Mm, Cuando yo me vine para Colombia de nuevo y a los 7 meses te viniste tú, otro, Sí, a pasar tus primeras vacaciones, vacaciones. 15 días. Te devolviste. Yo igual, cuando nació Kevin, me puse el DIU. Al año de Kevin, Gerardo viajó a Colombia. Eh, se llevó el bebé, yo quedé aquí sola, trabajando. Él llegó en junio, duró un mes, casi 2 meses, duró en Colombia. Espera, voy a hacer un paréntesis, que algo que no me contaste. ¿Cómo fue el trabajo con Kevin? Cuando retomaste tu vida laboral con Kevin, porque ya hablamos cómo fue conmigo, fue bastante difícil, pero ¿y cómo fue acá con Kevin? Con Kevin, difícil. O sea, nosotros al comienzo, o sea, aquí las guarderías empiezan después de Semana Santa. Ese mismo año se le solicitó la guardería a Kevin. En verano, yo empecé a trabajar, me tocó de noche, porque no tenía, pues, para no dejarlo. O sea, lo intentamos de día, yo trabajar. Y dejamos al niño un día en una casa, que nos recomendó una señora que fue a cuidar, que cuidaba niños en la casa de ella. Y Sí. tenía una casa chiquitica,
que el salón era una miniatura. O sea, tenías la mesa y solamente te cabía sentado. O sea, que el niño decía, era un segundo piso, o sea, no podíamos llevar coche, no podíamos llevarle pañalera, no podíamos nada, porque no había dónde meter el niño. O sea, y cuidaba como 3 niños, 3 bebés. Difícil Yo para lo la llevé ese señora. primer día y, y yo sufrí. Kevin comía ya de todo. Tenía como 5 o 6 meses después que yo llegué con el terrible. Mi niño, la señora me muestra que no comió. Yo, pero ¿cómo que no comió? Con lo que come Kevin. Pues ni más. Renuncié al trabajo, renuncié a todo. Imagínese, solamente fue un día de trabajo. Dije, no más. Y Gerardo, no, 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 toca buscar otra opción. Entonces busqué un trabajo de noche. Entonces el de noche lo cuidaba y yo de día estaba. Entonces lo que hacíamos era, y Kevin tenía un problema. Kevin nunca durmió tarde y no echa siesta. O sea que sufría mucho para mis trabajos de noche. Claro, porque no Porque tienes yo tiempo para entraba a poder las 10 de la dormir. noche, yo entraba de 10 a 6 de la mañana. Entonces él me llevaba al trabajo y me recogía. Entonces por la noche él me llevaba y el niño todavía estaba despierto. Vivíamos con un muchacho, un morenito, que se llama Ronald, y él era el que estaba pendiente del niño. O sea, cuando veíamos por la noche que estaba durmiendo, porque Kevin se acostaba tipo 8 o 9 de la noche y ya estaba durmiendo. Entonces, muchas veces, cuando Gerardo me llevaba a trabajar, estaba durmiendo. Entonces lo dejábamos con Ronald. Ronald le echaba un ojito. Y por las mañanas era igual. Ronald estaba pendiente, mientras que Gerardo me recogía. Así que yo a las 6:20, yo ya estaba en la casa. Bueno, Y eso te ayuda a conciliar un poquito la vida. entonces yo ya me acostaba a dormir con él hasta que, pues, hasta la hora que él se levantara. Muchas veces era a las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya estaba levantada. A los 7 meses él entró a la guardería. Ya fue más fácil, ¿no? Pues en el sentido de que podías descansar y todo. Pues había días que estaba, o sea, mientras que yo llegaba para no acostarme a dormir, lo que hacía era el almuerzo, hacía todo. Eso era lo que yo Ujú. hacía. A las 9, él entraba a las 9 de la mañana, 9:30, me parece, 9 de la mañana. Lo llevaba a la guardería y me venía derechito a dormir. Y muchas veces me tenían que llamar de la guardería porque me cogía el sueño. Yo tenía Ay, que no. recoger a las 4 de la tarde. Y ya me estaba toda la tarde con él, jugando, todo lo sacaba del parque, ya íbamos, hacíamos la compra, éramos los dos. Y Gerard, cuando llegaba, él ya cuidaba al niño. Y yo me acostaba otro ratico a dormir. Creo que Pues eso si es muy teníamos que ir a hacer importante, vueltas, pues hacíamos vueltas. tener una pareja también que, pues, que sea así comprometida y lo ayude a uno con los hijos. Eso a veces ayuda más fácil la situación. Sí, él cuidaba siempre al niño, o sea, como ya sabía preparar el tetero, igual él ya comía, o sea, nosotros con Kevin no teníamos problema ni por la comida, ni por el tetero, ni nada, no lloraba, Ah, o sea, él sí fue nada. todo lo contrario a mí. Pues sí, que no tuvimos ese problema. O ¿Y sea, Sergi? pues cuando yo tuve menos de un año y medio, un año y algo, que Me Kevin estabas tenía, contando que te habías puesto el DIU con Kevin. ¿Qué pasó? con, Falló. sí, quedé embarazada de Sergi como a mitad de año del 2008, más o menos. Eh, no sé, quedé embarazada o Ay, o sea, sea, por obra y gracia del Espíritu Santo. pues no sé qué pasó con el DIU. El Falló. caso es que No, es que ningún método es fui 100% justo, efectivo. justo llegaste tú, llegó un hermano de Gerard y adopté un hijo, adopté un muchacho de 15 años. Mi hermano mayor. Sí, se llama Javier, lo adopté para ese tiempo. Es que llegaron dos, o sea, imagínate, tenías dos y de la nada se sumaron dos más. Así es, de insofacto. No, qué difícil, Entonces fue difícil. tenía un chico eso de 15 años que acaba de adoptar y cuando fui al médico y dije, yo creo que tengo un retraso, o sea, llevaba un retraso de una semana, pero yo dije que eran, yo qué sé, 2 semanas. Entonces yo le dije, es que yo tengo el DIU. La doctora me mandó a hacer de inmediato la prueba de orina. Me dice, no, no estás embarazada, estás súper embarazada. Yo, ¿qué? Yo me senté a llorar porque estaban todos tres. Tenía Kevin de un añito, no tenía ni año y medio, tenía
14 meses, 15 meses, no tendría más que 20. Y tú acabas de llegar también de Colombia, Javi acaba también de llegar, o sea, tres. Así que fue duro. Yo estaba empezando otro trabajo, o sea, justo iba a entrar, o sea, estaba en periodo de prueba para entrar en el Corte Inglés en los almacenes y tenía un contrato de 3 meses y te pasaba los 3 meses y ya me dejaban fija. Y, y no fui capaz. Entonces para mí fue duro, lloraba, yo creo que todos los días me mandó el médico para el hospital para mirar a ver cómo estaba, pues si realmente estaba bien, si el DIU en qué estaba afectando. Fui al hospital y el hospital me dijo que tenía el DIU casi por fuera, que el bebé estaba bien, ¿Y pero pensaste que en ellos no me abortar? podían quitar el DIU. En ese momento pensé que sí. Entonces me mandaron con la trabajadora social del centro de salud porque yo le dije, tengo 3 hijos. No Este puedo sería el tener cuarto, otro. no puedo, mi situación económica tampoco no daba para mucho, a pesar que vivíamos aquí, no, yo no puedo, no, 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 yo lloraba y lloraba y dijera que yo lo quiero tener, me da igual, y yo puedo, yo somos capaces, deja de ser floja, bueno. Entonces fue duro, al final decidí, fui a un centro de salud de esos de la Comunidad de Madrid, me acompañó Javi, o sea, mi hijo adoptivo, fuimos al centro de salud y yo le comenté mi situación. Y él me dijo, ve, yo te voy a revisar a tu bebé. El médico me acuerdo tanto que se llama Fernando. Entonces fui y él me revisó. Me dice, pero yo no sé por qué en el hospital no te sacaron el DIU si lo tienes casi por fuera, no está afectando nada al bebé. Él me lo sacó, me dijo, vas a sangrar un poquito, pero es algo normal, no te va a pasar nada. Y el bebé está súper bien. Y para que te quites la idea de abortar, te voy a poner a hacer algo. Me puse a escuchar su corazoncito. No, sos mortal. Así que yo lo puse a escuchar y yo, ay, no puedo creer. Es que me dio tristeza, me puse a llorar y él me dijo que no pasaba nada. Dijo, y si va a ser un niño, se va a llamar Fernando. O yo, no se lo olvide. Así que, ni modos, salí de ahí contenta y le conté a Javi. Me dijo, mamá, pues téngalo de alguna forma, no sé qué, yo te lo ayudo a cuidar, tranquila. No sé. Fuimos y comimos kebabs con Javi. Así que dije, pues sí, lo voy a tener. Y hablando de Eh, Javi, que mira, sin querer queriendo, fue en ese momento también un apoyo, siendo un niño, entrando a su adolescencia, pues mira, fue un apoyo muy grande para ti, pero tú no habías sido mamá adolescente. ¿Cómo fue estar uy, embarazada, que las hormonas están a mil, tener una niña de 10 años, un bebé, y a eso súmale un adolescente? fue duro. Que Javi, tener que meterlo a estudiar, venía totalmente un caos. O sea, el cambio de estudiantil de Colombia acá, pues nada que ver, todo diferente. Sus compañeros, pues, hombre, eran menor que él. Mi hija también ya entraba también a estudiar aquí. O sea, todo fue diferente. Yo les dije, van a estudiar mientras que yo esté en la casa, les voy a hacer la comida, porque aquí tienen opción del comedor. Javier era el único que no. Kevin pues estudiaba todo el día en la guardería y Geraldine, yo le dije, vas a venir a comer, pero cuando yo ya esté con el niño, pues ya te toca comedor. Así que empecé también a pagarle comedor cuando nació Sergi. Sergi fue totalmente diferente el embarazo de a Kevin. Con él no tenía nada. Yo había regalado casi todo lo de Kevin. A medida que Pues iba que yo creciendo, sí, pues yo iba regalando lado. todo y me dio mucha tristeza porque no tenía nada. Mi niño no tenía ropa, no tenía opciones. Empezó las crisis aquí en España a decaer todo. Ya éramos cuatro, o sea, 6 personas, tres estudiando, o sea, un bebé. ¿Qué pasó? Pues que aquí me metí a una fundación, entonces ellos me daban lo que era todos los pañales, el aseo, entonces no me afanaba tanto por eso. Y tenía opciones de la comida de tetero.
y él, o sea, él dejó la leche, o sea, él dejó el pecho porque sí lo dejó a los 2 meses, o sea, fue duro. Nos tocó una etapa durísima, pero ya después la misma vida también nos dio cosas buenas. Aprendimos a sobrevivir los cuatro, bueno, los seis, cada uno con su manera. Aprendernos a querer todos igual de sus maneras, aprender a llevar una casa. Geraldine, a pesar de que era la niña de la casa, pues aprendió a querer a sus dos hermanos. Les tocó a Javi y a Geraldine aprender a ser como hermanos y papás, porque era el que estaba pendiente de Sergi, especialmente. Yo tenía que trabajar en las mañanas y Kevin iba a la guardería, Javi estudia, Geraldine a estudiar, pero Javi no quiso estudiar. Al no querer estudiar, pues yo le dije, pues te quedas cuidando a tu hermanito. Entonces, él le tocaba cuidar a su hermanito. Duró, yo creo que unos 3 o 4 meses cuidando a Sergi. Entonces dijo, esto no quiero para mí, yo me voy a estudiar. Entonces decidió meterse a mecánica en las tardes, de entraba a las 3 de la tarde. Entonces justo yo Sí, llegaba a las me 2, acuerdo. Y él se recogía iba. a Sergi y él se iba. Sí, sí, me acuerdo. Entonces empezamos a compaginar todos eso. Pues al final lograste salir adelante con tus cuatro hijos, ¿no? Pero hay algo, tú a tus 36 años, bueno, no, a los 36 fue que te graduaste, pero ¿qué tenías? 35 cuando tomaste la decisión de volver a estudiar, o sea, 15 años después retomaste el estudio. ¿Qué te llevó a volver a A ver, pensar en estudiar? pasamos unas situaciones difíciles. Gerardo tuvo que irse para Colombia. Me quedé sola aquí con los cuatro. A pesar de las circunstancias, los mantuve a los cuatro. Nos turnábamos para cuidar a los pequeños y todo. No pude porque ya me tocaba un piso de 4 habitaciones y me valía 1.000 euros. La comida, todo. O sea, ya era una sobrecarga que ya mi sueldo ya no daba. Decidí mandarlos para Colombia a los cuatro. Intentar sobreponerme un poco y le dije a Gerardo que pues él se hizo cargo como todo de sus dos hijos y mi mamá pues de prácticamente Geraldine con el papá. Eh, y decidimos, me dijo que no se quería regresar aquí a España, que queríamos que lo intentáramos en Colombia. Me dieron la nacionalidad. Cuando me dieron la nacionalidad regresé a Colombia. Y yo en el momento que esto dije, es que esto no es vida. No, o sea, yo ya iba con la mentalidad de que yo iba a ir a estudiar. Vi como las opciones que había aquí en España para uno progresar y no quedarse siempre estancada de limpieza, porque eso siempre uno era lo que buscaba, de limpieza o reponedor o preparador de pedidos, que se gana bien, pero conseguir un trabajo estable, preparador de pedidos es complicado y yo Sí, no son quiero eso para datos mí. muy cortos, muy pequeños. Entonces me fui a estudiar auxiliar de enfermería. Intenté estudiarlo aquí en España, pero en ese tiempo era costosísimo. De entrar a un colegio era por las mañanas y yo sé quién cuida a mis hijos y quién está pendiente de mis hijos, no sé qué. Entonces me cerraban las puertas a esto porque no tenía una persona que me ayudara con mis hijos, que eran bebés, ¿Y por qué escogiste la enfermería? ¿Qué te llevó porque a siempre me ha escoger esa gustado carrera? la medicina. Yo quería estudiar medicina, mi abuelo me la quería pagar. ¿Qué pasa? Que en Colombia era costosísima y mi puntaje IFES no me daba mucho para estudiar, o sea, para estudiar en una Entrar a una universidad pública. pública. Estábamos hablando que eran millones, más de 10 millones semestralmente. O sea, y mi abuelo, por más que él quisiera, no me podía dar esa economía. Y aparte de eso, no era solamente el semestre, eran los gastos que conllevaba, que batas, que material, que transportes, o sea, era todo. Y aparte tenía una hija, o sea, tenía los gastos de casa, o sea que no, Imposible. fue una puerta que no se podía. Así que nada. Entonces intenté averiguar enfermería y enfermería eran 5 años, también costaba bastante, pero dije auxiliar, me cuesta, Pero pero es es más más rápido corto. Sí. y tengo opciones. Así que las averiguo aquí en España, que en cuánto tiempo la podía homologar, en dónde podía entrar a trabajar, ya llevaba todo planeado.
Cuando llegué a Es que cuando Colombia, uno tiene de prácticamente pronto a a veces más los algo estructurado es más fácil hacer las cosas, ¿no? averigüé cuándo empezaban las inscripciones. Yo llegué en febrero a Colombia y me dijeron que pues empezaba después de mitad de año, porque todo el mundo ya pues ya habían empezado, ya entraron en semestre, no sé qué. Así que entré a estudiar creo que en mitad de año, julio, junio, algo así. Empecé. Cuando Justo terminé te iba en a preguntar diciembre, eso, me vine. qué significa, pero qué significó para ti haber logrado eso, o sea, graduarte de una carrera y con la edad que tenías y en un país en donde, o sea, uno a los 36 años La graduarse de una verdad carrera, ya pues venía con tanta fuerza aquí de España que ya me daba igual lo que la gente pensara. O sea, sí, todos me decían, es que eres muy mayor, me daba igual, me dio igual lo que pensaran. Mis compañeras todas eran jóvenes sí, sí me acuerdo. Todas eran niñas. y me puse a estudiar por eso. Fui una de las del grupo, había otra compañera de mi edad, Sí, éramos las dos más mayores y así que me dio igual lo que pensara. Así que no me arrepiento para nada. Terminé, me casé también en Colombia con el padre de de mis tus hijos dos hijos. menores y desafortunadamente vivimos también cosas muy difíciles porque vivimos en Bogotá, en Medellín, él ya había vivido en Tuluá, o sea, él ya había vivido en varias partes y así fue que una etapa bastante complicada y difícil. Y a Pero lo pesar de lograste, mami. eso, yo dije, me devuelvo, O sea, al metimos los final, papeles, metí todo y me vine otra vez en febrero, todo me pasó en febrero. Me fui, me volví, regresé y todo en febrero. Me regresé, las cosas de Dios, no salió fácil, conseguí rápido un trabajo, conseguí un piso, al mes ya tenía mi primer hijo, a Kevin. A los 45 días, o sea, a los 15 días de haber llegado Kevin, llegó Sergi. luego llegó Homologué él. mi título, me dieron trabajo con la homologación, empecé a trabajar de auxiliar de enfermería en una residencia cerca a casa, entonces me traje a mi mamá, entonces ya nos empezamos, mi mamá me ayudaba a cuidar a los niños, llegó mi abuelita también para Navidad, o sea, para septiembre, O sea, ese me ayudaba a cambio llevar fue un los cambio niños, drástico. todo. Llegó mi esposo también en agosto, también, entonces todos nos dividimos. Entonces yo trabajaba en las mañanas y ellos cuidaban a los niños, los llevaban, los traían, pero fue duro también al comienzo, porque había días que tenía que trabajar todo el día, tenía dos trabajos, Y, y hoy en día, con me cuarenta y duele un ocho pie. años, cuatro hijos, ¿te consideras que eres feliz, exitosa? Sí, a pesar de todo he conseguido lo que he querido. Hoy en día mi meta es conseguir el puesto fijo y pasar las oposiciones que para conseguir la plaza fija. Trabajo en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, así que me siento bien y seguir luchando por a pesar de que ya tengo dos adultos, bueno, tres adultos, solamente me queda el pequeño. Creo que hemos hecho bien porque Gerardo siempre ha estado conmigo, con los cuatro, apoyándome. Él ha sido el papá de los otros dos también, siempre ha estado ahí y así que para nada. O sea, hoy en día ya me siento bien, hemos conseguido nuestras metas, hemos pasado muchas dificultades, todos seis, pero creo que lo hemos conseguido. La vida y las circunstancias nos han hecho reunirnos siempre y seguiremos siendo siempre los seis. ¿No? Y yo creo que lo has hecho bien como mamá, porque al final los cuatro estamos bien y somos Y buenas personas. los cuatro están aquí, ya los dos mayores tienen pues, su vida, sus hogares, tienen una estabilidad porque tienen pues sus parejas estables. Así que pues Has hecho un tan buen mal no trabajo. sé. Tengo uno que igual, si Dios quiere entrar a la universidad, el otro pues que es como siempre el bebé, Ay, peleando con qué él, guerreando con él. ¿Qué crees que heredé yo de ti como mamá? Ah, pues yo creo que las ganas de salir adelante y de ser mamá, de que primero ante todo, de ser mujer, ser persona, somos mamás. Y siempre buscamos eso, en anhelo de que nuestros hijos estén bien antes que nosotros mismos.
Pues muchas gracias, mami. Gracias por haber aceptado la entrevista y haber sido honesta y contarme cosas que yo no sabía sobre ti. Creo que muchas mamás que nos están escuchando se han visto en tu historia, las que emigraron solas, las que construyeron desde cero, las que estudiaron con hijos y salieron adelante y una decisión hizo que cambiara todo lo que fueron alguna vez para sus familias. Gracias, mami. Bueno, esta ha sido de Mamá a Mamá Podcast y hoy con la invitada que tuvimos, espero se hayan sentido identificadas alguna con esta historia. Picos y abrazos, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.